Vámonos ahora sí con la línea B del metro de la Ciudad de México. La línea B del metro, el podcast pasado hablé de la línea A, hoy hablo de la línea B. Fue inaugurada en 2 partes, de Buenavista a Villa de Aragón, 3 estaciones el 15 de diciembre del 99 y 8 estaciones más el 30 de noviembre del 2000. Una longitud de poco más de 20 kilómetros y bueno, la línea inicia con la estación Buenavista. El icono es el frente de una locomotora, ya que la estación está justo donde está ahora la terminal del tren suburbano, en el Distrito Federal en México, y donde estaba hace muchos años la estación de ferrocarriles. Irónicamente, la colonia que lleva ese nombre, Buenavista, se le llamó así por la transparencia que se gozaba en ella en el siglo XX o a mediados, en los 50, para quien no lo sepa. Ferrocarriles Nacionales ya no existe, o si existe, fueron concesionados a empresas gringas que usan las vías que quedan para trenes de carga principalmente y pues ahora en este caso para el tren suburbano. Se tienen planeadas varias líneas del tren que partirán de Buenavista e irán a varios lugares del Estado de México y al parecer no sé si Querétaro y Pachuca y no sé si Puebla, pero todavía están en veremos. Si la pinche línea 1 del suburbano no está completa todavía, entonces es muy probable que las otras líneas pues tarden más de 5 años en consolidarse. La estación se conecta con la estación del mismo nombre de la línea 1 del Metrobús de la Ciudad de México, que dicho sea de paso serán las líneas de las que hablaré en los siguientes 3 podcasts y ya después de eso veremos qué hacemos. En esta estación me he parado poco, aunque por la zona he andado mucho, ya que mi último curso de liderazgo pues fue cerca de aquí. De hecho, ni siquiera he ido a la plaza de Forum Buenavista, que ahí está, siendo este un proyecto de una plaza gigantesca que servirá de terminal para las líneas de trenes suburbanos de las que acabo de hablar, ¿no? Existe un delay en el proyecto muy cabrón y bueno, pues ojalá se apuren estos putos. Que a nadie le extrañe que el año que viene, por cuestiones electoreras, se anuncien varios proyectos y medio se trabaje un poco para proyectarle al electorado, que se preocupan un chingo por ellos. La estación Guerrero es la que sigue y enlaza con la línea 3, misma de la que ya hablamos hace algunos podcasts. En esta estación se presentan diversas actividades culturales, una exposición llamada Salud e Independencia Cenásica, va a culminar el último día de 2010, y un concierto que dio el grupo Nueva Generación, independiente, el día 22 de diciembre de este año que está terminando. Enseguida la estación Garibaldi, de la que ya hablamos en el podcast donde mencioné la línea 8. En algún podcast futuro les hablaré de la Plaza Garibaldi. Bueno, mejor de una vez. Lo que sucede es que no estoy seguro si hablé de ello en el podcast de la línea 8, pero pues ahí les va. De entrada la estación cambió o complementó su nombre de Garibaldi a Garibaldi Lagunilla en abril de 2009. La Plaza Garibaldi se relaciona con el mariachi, un ente característico del folclore mexicano. La población de Cocula, en Jalisco, Guadalajara, pues es la cuna del mariachi. Y bueno, la palabra mariachi se deriva del vocablo francés mariage o boda, asignado a un grupo de músicos que amenizan fiestas, ¿no? El primer mariachi que llega a la Ciudad de México en 1905 se establece en el barrio que antiguamente se le conocía como Santa Cecilia, patrona de los músicos, por cierto. A partir de la Revolución Mexicana, la indumentaria del mariachi cambia y se adopta el traje de charro de vaquero mexicano, exclusivo en ese tiempo de la clase alta. No cualquiera, y hoy mismo un traje de charro cuesta muy caro. En Garibaldi puedes escuchar mariachis, tríos, norteños, jarochos, disfrutar de platillos típicos tanto del DF como de toda la República. La plaza ha sufrido algunas transformaciones a raíz del temblor del 85 que afectó la zona. Se construyó un estacionamiento subterráneo para visitantes. Está chingón porque incluso tiene un letrero donde dice cuántas
lugares quedan para que puedas estacionarte sin pedo. Se han colocado estatuas de diversas personalidades, José Alfredo Jiménez, Lola Beltrán, Juan Gabriel. También hay varios bares de tradición como el Tropicana, donde se toca música tropical en vivo. La verdad tiene mucho que no voy y no sé si ya se haya corrompido el Tropicana y también toquen reggaetón y banda o duranguense y esas madres, ojalá que no. Acá se toca o tocaba la música tropical que tuvo su auge en los 70s y 80s. De veras, luego haré un pinche podcast de esa música, las cumbias de ese entonces. Al final fueron importantes en mi vida porque les fueron útiles a mi mamá para enseñarme a bailar cuando estaba yo chavo. Buenos recuerdos, chingao. También está el Guadalajara de noche, lugar donde le caen varios artistas después de sus conciertos, como es el caso de Enrique Bunbury, Joaquín Sabina, ahí también le caía a Chabela Vargas y varios más, ¿no? Yo nunca he llevado una serenata, hablando de Garibaldi, de mariachis, y la neta lo haré en algún momento, se me hace un detalle bien chingón, y bueno, a mí tampoco me han dado serenata, y ahora, pues hasta mi pueblo, hasta mi batecueva, pues veo todavía más reducidas las posibilidades de que alguien me lleve serenata en mi balcón y todo el pedo. Al menos ya tengo el balcón. Bueno, ahí la onda es que el mariachi te toque tu canción ahí en la plaza, como dice José Alfredo. Y pues ya pedo, me imagino que va a ser una experiencia muy chingona. El flujo normal es el siguiente. Te emputas con tu vieja y ahí en la plaza le contratas el mariachi o el trío y se lanzan juntos a la casa de tu morra en cuestión o de tu esposa para cantarle al pie de su ventana. Lo malo es que ahora llevar serenata es que otros canten por ti, no como la etapa cincuentera en el siglo XX, en el que llevaba la serenata se plantaba y cantaba, cabrón. No importando que su voz no fuera privilegiada ni portentosa, simplemente era un acto de entrega, una idea de manifestar el amor en esos tiempos. Así que ya lo saben, tráiganme una serenata, chingao. Es más, yo pago el mariachi. Y bueno, le sigue la estación Lagunilla con un pato silvestre identificándola. La Lagunilla es una zona representativa del México antiguo donde hay varios mercados muy grandes donde prácticamente se vende de todo y se dice que a precios muy bajos. Yo la verdad nunca he ido, he pasado por ahí y pues tengo que confesarlo por mi aversión a esa zona de la ciudad. Para quien viva por ahí y me esté escuchando, pues no se saquen de pedo, simplemente hablo desde la trinchera de la ignorancia, pues ha sido más fuerte la información muy probablemente exagerada que me ha manipulado que mis ganas de conocer esa zona de la ciudad donde se presume hay gente muy valiosa y buena. Hay por ahí una serie de películas de Héctor Suárez, un actor mexicano muy cabrón y muy chingón, que tiene por hijo a un pseudo actorcillo mamón, que vale verga y que en Twitter es alguien o presume ser alguien. Y bueno, estas películas de Lagunilla, mi barrio, al parecer retratan muy bien el mood de la cotidianidad de la zona. En la época prehispánica, una entrada de las aguas del lago circundante formaba una laguneta o lagunilla de forma irregular, en cuyas riberas se encontraban los barrios de Nonualco, Tolchechicua, Acosac, Coahuetlán, Atezquepán, y en 1521, al destruir Cortés la ciudad, se levantó el plano o traza sobre las acequias y barrios existentes, quedando fuera de ella la lagunilla, como parcialidad destinada a la habitación de los indígenas, al igual que todo el resto del área exterior reservada exclusiva para los españoles. Muchas décadas pasaron para que ese sitio fuera secándose, al ir bajando el nivel de las aguas, hasta convertirse en un área de ciénega. Después de la transformación urbana que siguió a las leyes de reforma, como la apertura de nuevas calles y ampliación de las existentes, a través de los conventos religiosos y todo eso, esa zona continuó siendo una barriada miserable y sucia, reducida hasta 1872 a la plazuela y calle de la Lagunilla. El mercado de Santa Catarina, llamando comúnmente de la Lagunilla, fue reemplazado por un conjunto de 4 edificios, el primero para semillas, legumbres, frutas, pescado, aves. En la calle Libertad y Callejón de San Camillito,
el segundo para ropa y telas, enmarcado por las calles de Rayón, Allende y Ecuador, y el Callejón de la Vaquita. El tercero para muebles y varios en las calles de Allende, Honduras, Paraguay, y el cuarto que constituye la zona de puestos en Libertad y Comonfort, allí en el centro de la Ciudad de México. Le sigue la estación Tepito, lugar al que he ido 2 veces en mi vida, si no se me olvida otra, pero no más de 3. Y haciendo referencia a algo que alguna vez alguien me dijo, en Tepito compran los pobres y los que saben comprar, cabrón. Porque hay de todo y cosas muy baratas, aunque también abunda la piratería y muchas veces te quieren vender cosas hechizas a precio de originales. Recuerdo de esas veces que fui, una tele con un logo de Sony pegado que hasta las rebabas del pegamento se le veían, ya saben. Te lo dejo vara, compa, dame, no sé, güey, si en ese tiempo ese televisor costaba 2,000 pesos, pues 2,000 pesos dame, que pues más o menos sería el valor normal de una tele así en ese tiempo. Al ver que pues el que compra no picaba el anzuelo, ya le decían, yo fui testigo de una cosa así, bueno, pues dame 1,500 ya para que te la lleves. No, que bueno, ¿cuánto traes? Y obvio, el visitante todo aturdido por las ofertas y por la presión de uno o varios comerciantes, pues prácticamente le sacaban su dinero a huevo hasta que el atolondrado comprador se iba con su tele pirata y pues mal pedo. O el caso de los tenis, un día acompañé a un compa a comprar unos tenis y ya pues ahí estábamos viendo los tenis. Entonces de repente llega un cuatito ahí al puesto de tenis y pregunta por unos tenis. Oye, ¿qué onda con esos? No, pues te valen 100. ¿100 pesos? Sí, te valen 100. Y obviamente el chavo señalaba unos Nike. Agarra y le dice, no, pues quiero unos de tal número. ¿No? Ya le pasan los tenis, ¿Sabes qué? Que me quedo con estos. Y le paga los 100 y le dice, no, esos no valen 100, esos valen, no sé, 700. Pero si te acabo de preguntar, no, los que valen 100 son esos. Y al final lo amenazaron y le hicieron llevarse los tenis de 100 pesos, que eran como 3 números más grandes de lo que calzaba. O sea, cosas muy culeras, cabrón. No dudo que haya cosas chidas de las cuales yo no he sido testigo, así que pues bueno, es por eso que la verdad yo no le caigo a Tepito, cabrones. Y bueno, el icono que la identifica es un guante de box similar al que se usó para identificar a la disciplina de boxeo en los Juegos Olímpicos del 68, después de la matanza de estudiantes en México. Resulta que ese ícono es porque varios de los boxeadores más chingones que se han dado en México surgieron de las entrañas de Tepito, lo que nos da cierta luz de cómo en un barrio como este pues, sobrevive el que mejor mete las manos. Tepito es una palabra náhuatl que significa pequeño templo, ermita o capilla. Es el barrio que mejor ha resistido la embestida de la modernización urbana en cuanto a la implantación de nuevos patrones en sus costumbres. Ha conservado su fisonomía y su vocación comercial. Desde tiempos prehispánicos los habitantes de este lugar fueron sometidos por el dominio de los aztecas, quienes les impidieron comerciar en el gran mercado de Tlatelolco, que hoy pues por supuesto ya no existe y el único que persiste pues es el mercado de Tepito, ¿no? En los primeros años posteriores a la conquista, en la plazuela llamada de Tepito, hoy denominada Plaza de Fray Bartolomé de las Casas, había un templo pequeño que los indígenas llamaban Teucultepitón, el cual los españoles llamaron Tepito. Este permaneció fuera de los límites de la ciudad y comenzó a poblarse de mesones a los que acudían los arrieros que venían a México a vender sus mercancías, y ya con la introducción de los ferrocarriles, pues esos mesones se transformaron en grandes vecindades, cuyas rentas bajas acabaron por atraer inquilinos de economía modesta. Ya en los años 20, cuando estalló el conflicto de los cristeros, llegó a la ciudad mucha gente procedente de Jalisco y de Guanajuato y decidieron alojarse en Tepito. La gran mayoría de ellos eran zapateros de oficio, principal factor para que llegara a ser uno de los grandes centros productores de zapatos del país. Enseguida la estación Morelos, que enlaza con la línea 4 de la que ya hablamos en un podcast pasado,
Acá se termina el 31 de diciembre de este año una exposición llamada Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Por cierto, ustedes me disculparán que no les diga el color definitivo de la línea, pero no logro ubicarlo. Mi hija dice que es gris, así que pues esa información les daré por el momento. Es la línea gris, la línea B, la línea gris. Le sigue la estación San Lázaro. De esta estación ya hablamos en el primer podcast dedicado a recorrer la línea 1 del metro o Rosa. La imagen de la estación representa la locomotora de vapor. La antigua estación del ferrocarril interoceánico, después llamado Ferrocarriles Nacionales, se edificó en el 1878. De esta estación salían trenes que cubrían la ruta México-Puebla-Veracruz y llegaban hasta el istmo de Tehuantepec, uniendo al Golfo de México con el Océano Pacífico, desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz, por eso se llamaba interoceánico. Actualmente en toda esta zona hay varios edificios y lugares públicos. Está el Palacio Legislativo de San Lázaro, el Palacio del Poder Judicial, el Deportivo Venustiano Carranza, el cuartel policíaco de la Venustiano Carranza, el Hospital General de Balbuena, la terminal Tapo. Si han oído la canción del Tri, bueno, pues estoy esperando mi camión en la terminal del ADO, pues es esta terminal. Hay una fábrica de parafina que contaba con su propia vía férrea, pero pues ya no existe, ¿no? El 21 de diciembre en esta estación hubo el concierto de metal con una banda independiente llamada Acer Rock. Y el día 31 termina la exposición Encuentro entre dos mundos de David Escobar. Sigue la estación Ricardo Flores Magón. El icono es la silueta de este personaje, catalogado de los primeros cabrones izquierdistas mexicanos. Ricardo Flores Magón es el más grande e importante revolucionario, o como diría Antonio Díaz Soto y Gama, nadie quizá más grande entre los revolucionarios mexicanos que Ricardo Flores Magón. Nació en Oaxaca en septiembre del 73, fue abogado y bueno, desde 1893, después de participar de manera activa en protestas estudiantiles, comienza a colaborar en el periódico El Demócrata, desde cuyas páginas pues critica duramente al presidente Porfirio Díaz. Años más tarde, en el 1900, funda con sus hermanos el periódico Regeneración, medio que se convirtió en instrumento para combatir el régimen porfirista, lo que le obligó a exiliarse en 1904 en Estados Unidos y residir en la ciudad de San Luis, Missouri. Allí funda en 1906 el Partido Liberal Mexicano, que ejerce una gran influencia sobre la clase obrera y los agraristas, ya que en su manifiesto de fundación no solo criticaba la dictadura del gobierno, sino que exigía la jornada laboral de 8 horas, el descanso dominical obligatorio y el reparto de tierras a los campesinos. Al frente del Partido Liberal, cada vez más cercano al llamado anarcomunismo, propuesto por Pedro Kropotkin, pero mejorado por la concepción de la necesidad de un partido para hacer la revolución, los hermanos Flores Magón organizaron las huelgas de Cananea y Río Blanco, haciendo sentir la fuerza de la banda, la fuerza de la mano de obra. Sin duda todo esto fue detonante de la revolución. Este partido fue el principal impulsor del movimiento de Marras al iniciar la guerrilla desde el 1907. Con el estallido general en 1910 de la revolución para derrocar al dictador Porfirio Díaz, promovieron al año siguiente la insurrección de la Baja California, toman Mexicali, Tijuana, y pues quieren fundar una república anarquista, pero pues la neta es que no tuvieron quórum y pues retrocedieron a Estados Unidos. Ya en 1918, junto a Librado Rivera, publica un manifiesto revolucionario dirigido a los anarquistas de todo el mundo, por lo cual las autoridades estadounidenses lo condenan a 20 años de cárcel. Flores Magón sufre un régimen carcelario cruel y despiadado, muere casi ciego, víctima de la diabetes, el noviembre del 22, el siglo pasado, en la penitenciaría de Leavenworth, en Kansas, Estados Unidos. Y bueno, por esta estación la neta es que nunca me he parado, la mera verdad. Le sigue la estación Romero Rubio, ya que está ubicada en las inmediaciones de la colonia del mismo nombre.
Le sigue la estación Oceanía, que enlaza con la línea 5 y que tiene un canguro como ícono. Le sigue la estación Deportivo Oceanía. El icono es un koala con un balón de fútbol. El Deportivo Oceanía se inaugura el 15 de noviembre del 64 y tiene un horario de 7 a 10 de la noche, 7 de la mañana a 10 de la noche. Ahí hay actividades de karate, taekwondo, lima lama, aeróbics, esgrima, me imagino que la madre esa que zumba, creo, clases de inglés, club de ajedrez, atletismo, fútbol, soccer, baloncesto, voleibol. El costo de las clases es pues muy popular, va de los 26 a los 40 pesos dependiendo de la actividad, y pues desde los 6 años puedes ir a participar en alguna actividad de estas, ¿no? El Deportivo está ubicado ahí en Oceanía, en la colonia Pensador Mexicano. En este Deportivo tuve algunas de mis glorias deportivas en los torneos de la prepa. Ahí metía buenos goles y después de eso me bajaba los calzones para festejar con el emputamiento cagado de mis compas que llevaban a sus novias a verlos y pues por ahí me veían la pinche pistola. No. Le sigue la estación Bosque de Aragón, cuyo icono es la imagen de 3 árboles. Por ahí hay un parque, el Bosque de Aragón es un parque recreativo de la Ciudad de México, inaugurado en noviembre del 64. El mismo mes que se inauguró el Deportivo Oceanía, en terrenos que fueron potreros de la antigua hacienda de Aragón, ubicada entre el eje 4 Norte y avenida 508, 535 y 567. En la actualidad se han emprendido trabajos de reforestación en el bosque. El proyecto incluye la plantación de 19,000 árboles provenientes de los viveros de Coyoacán. Entre las instalaciones del bosque está el delfinario, donde además de los espectáculos de fin de semana se llevan a cabo sesiones de delfinoterapia para discapacitados. No sé si tenga algún costo, desconozco. El balneario tiene un servicio de palapas para los visitantes y en todo el bosque hay así como cabañitas para rentar y hacer tu fiesta. El zoológico de Aragón es uno de los lugares que se ha especializado en la reproducción del lobo mexicano. Además de estos ejemplares de lobos, el zoológico cuenta con 6 lobos con una subespecie llamada Aragón. De veras, nunca he ido a ese pinche bosque. Creo que fue un día aventarme un pinche faje ahí. Pero la neta es que no me acuerdo. Le sigue el metro Villa de Aragón. El icono hace referencia a un conjunto de casas. Los antecedentes de la zona se remontan a 1435, cuando los mexicas, después de derrotar a los tepanecas de Azcapotzalco, fijan nuevos límites a las tierras de los tlatelolcas, permitiéndoles establecer en ellas sus propios derechos de pesca. Poco más de 2 siglos y medio tuvieron que pasar para que los naturales de la parcialidad de Santiago Tlatelolco rentaran sus tierras por primera vez. La primera persona en rentar dichas tierras es el capitán Blas López de Aragón, oriundo de Sevilla, quien forma la hacienda de Santana, una de las más antiguas del Valle de México, cercana a la villa de Guadalupe y colindante con el río de Guadalupe hasta su desembocadura en el lago de Texcoco. Esta propiedad es de tipo mixto, o era de tipo mixto, se cultivaba y se criaba ganado. El casco o casa principal estaba situado en lo que hoy es la calzada de Guadalupe, a la altura de su cruce con la calle de Nezahualcóyotl y semejaba una fortaleza medieval. Con los años la hacienda cambió su nombre por el pueblo de San Juan de Aragón, que surge como sitio para que vivan los trabajadores de la hacienda. A mediados del siglo XIX existían 87 casas en torno al casco y unos 500 habitantes. En la década de los 70 el Departamento del Distrito Federal construye ahí la unidad habitacional San Juan de Aragón. Una cuarta parte del territorio es ocupado por el bosque del que ya hablamos, lago y zoológico del mismo nombre, y alrededor de ahí surgieron varias colonias y pues Villa de Aragón es una de ellas. Enseguida la estación Nezahualcóyotl, que se identifica con la cabeza de un coyote. Nezahualcóyotl en náhuatl quiere decir coyote hambriento. Nezahualcóyotl era rey de Texcoco entre los años
1431 y 1472. Nace y muere en ese lugar. En 1418 abandona Texcoco obligado por Tezosomoc, y tras varias batallas en 1428 se queda a vivir en el bosque de Chapultepec, donde introduce animales de caza, instala albercas y construye el acueducto que lleva el agua potable a México. En 1429 recupera su capital tras 7 días de combate, extiende y consolida la reconquista y regresa a Tenochtitlan. En Teotihuacán establece el tribunal que juzgaba a los nobles, en Otumba el de los plebeyos, en Texcoco el que conocía de las apelaciones, instituye consejos de instrucción pública, de guerra, de hacienda y uno supremo formado por 14 señores, nombra para presidir estos organismos a 4 de sus hijos, expide además 80 leyes para garantizar la lealtad al Estado, las buenas costumbres, la pena por la infracción a estas disposiciones era, en la mayoría de los casos, pues la muerte, cabrón. En el año 2002, la estación cambió de nombre de Continentes. Antes se llamaba Continentes y a partir de 2002 cambió a Nezahualcóyotl. Le sigue la estación Impulsora, una carretera rural y una especie de hacienda al fondo es el pictograma. Así se llama la estación por estar dentro de la colonia Impulsora. Sigue la estación Río de los Remedios, cuyo icono es un velero con una corona. El río de los Remedios es una de las pocas corrientes fluviales que todavía existen en la Ciudad de México. Este río, junto con otros, forman parte de la cuenca del río Moctezuma en la región hidrológica del Pánuco. Según datos de la Comisión Nacional del Agua, mezcla sus aguas con las del Gran Canal del Desagüe, contamina sus aguas con las del Gran Canal del Desagüe en un distribuidor, y a partir del cual pues el Gran Canal y el río de los Remedios se van hacia el oriente. El río de Marras, junto con el canal de Sales y arroyos intermitentes, funcionan como recolectores y presentan un alto grado de contaminación al pasar por zonas habitacionales e industriales, por lo que la calidad del agua del río pues vale madre, ¿no? El Metro Musquis, apellido de un cabrón llamado Melchor Musquis, un exgobernador del Estado de México. Por acá recuerdo que me paré alguna vez cuando acompañé a un compa a ver a una chava, que a su vez era nuestra compañera en años de prepa. Aunque ese güey ya estaba casado, pues ese güey estaba ya queriendo rememorar el pedo. Y esto al final no acabó bien para ellos, pero pues esa es otra historia. La silueta de la estación es el glifo, sistema de escritura y lenguaje gráfico usado para representar un objeto. Idea o palabra utilizado por los antiguos mexicas para representar la estación Ecatepec. Es la unión. Ecatepec es un glifo topónimo que tiene 2 raíces etimológicas en lengua náhuatl: Ejecatl, viento, y Tepetl, cerro. La unión silábica y glífica se convierte en un fonograma y leemos Ejecatepec, en el cerro del viento, y como la lengua náhuatl es metafórica, al decir cerro remite la idea de un pueblo o ciudad. Por la españolización del náhuatl, pues ahora solamente se pronuncia Ecatepec. Cabe mencionar que Ejecatl es uno de los nombres de Quetzalcóatl, deidad por excelencia de todas las culturas antiguas de Mesoamérica, relacionado con la creación del cosmos, el maíz. Es el planeta Venus y la serpiente emplumada. Quetzalcóatl es un dios antropomorfo, con la diferencia de que en su rostro lleva un objeto bucal como dios del aire, por medio del cual distribuye los vientos por los diversos rincones del cosmos. En el año 2008 la estación cambió de nombre de Tecnológico a Ecatepec. Ecatepec es uno de los municipios más importantes del Edomex junto con Nezahualcóyotl. Enseguida la estación Olímpica, y más peligrosos, hay que decirlo. Enseguida la estación olímpica, el icono, los aros olímpicos que identifican cada continente en los Juegos Olímpicos que se dan cada 4 años en el mundo. Y se llama así porque está en la colonia La Olímpica, y por donde la neta nunca me he parado ni creo pararme. Enseguida la estación Plaza Aragón, con un puesto de tianguis como icono. Es un poco irónico, ya que Plaza Aragón fue una de las primeras plazas comerciales que en su momento fueron las más lujosas y modernas, y la neta nunca me he parado por acá, honestamente. Y ya para finalizar, la estación Ciudad Azteca. El icono de la estación representa el jeroglífico típico de la ciudad azteca de Tenochtitlan.
Es uno de los 99 fraccionamientos que se encuentran en el municipio de Catepec y está conformado por 3 secciones. Ubicada al noreste, casi al límite con el municipio de Atenco, en esta colonia se encuentra cerca el depósito de evaporación solar El Caracol, principal fuente de agua en el municipio. Es uno de los últimos depósitos de agua del lago de Texcoco. Actualmente se utiliza para fines industriales y para el aprovechamiento de concentración de aguas salubres. Y bueno, en esta estación se enlaza con la terminal y primera estación del Mexibus, que va de aquí a Tecámac, en un futuro al parecer tardado. Y es así como llegamos al fin de este recorrido por las líneas del metro existentes en la Ciudad de México. Actualmente ya se está construyendo la línea 12, de la cual hablaré pues cuando esté lista.